Bienvenidos a Estrada Fiscalistas, un espacio dedicado al análisis jurídico. Aquí encontrarás información clara, confiable y oportuna sobre leyes, decretos, derechos y obligaciones que impactan en tu patrimonio, economía y negocio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en Estrada Fiscalistas, una emisión más. El día de hoy vamos a abordar el tema de la empresa latinoamericana frente al derecho, protección jurídica y desafíos compartidos en América Latina, pero nos vamos a centrar principalmente en temas de compliance, y para ello el día de hoy tenemos como conductor invitado al doctor Luis Roballo Penagos, quien va a participar como conductor. Nos va a compartir su experiencia como abogado de negocios y especialista en cumplimiento corporativo para analizar desde una perspectiva de derecho comparado los principales desafíos jurídicos que enfrentan las empresas en América Latina y así también las distintas respuestas que se han desarrollado en distintos ordenamientos jurídicos. El día de hoy el doctor Freddy Estrada no nos va a poder acompañar por temas de salud, sin embargo, ahí esperemos que esté reposando y esté descansando para que pronto se pueda incorporar con nosotros al programa de Estrada Fiscalistas, y desde aquí, desde la emisora, le mandamos saludos. Y pues también le damos la bienvenida al conductor invitado, el doctor Luis Roballo, quien ya nos ha acompañado en otros programas como invitado. Parece ser que le está gustando bastante esta experiencia. Sea bienvenido. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Larisa. Un saludo para todos los radioescuchas, también a quienes nos ven en redes sociales. Es un gusto estar aquí nuevamente compartiendo este escenario. Claro que extrañamos por aquí al doctor Freddy. Esperamos que se mejore prontamente y que, bueno, podamos retomar estas conversaciones tan interesantes que ya casi se están volviendo habituales en este escenario. En estos programas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí listos para compartir estas reflexiones respecto de las empresas en América Latina y también la función del cumplimiento corporativo. Entonces, ok, mira, Luis, yo me voy a permitir hablarte de Luis. Espero que no. Por favor, adelante. Grosera, pero bueno, mira, considero que es importante partir de algo general para que podamos ir ahondando poco a poco en el tema respecto a estos desafíos, temas de derecho comparado y temas también, como tú lo mencionaste bien, el cumplimiento en materia corporativa. Y para ello, pues me gustaría que nos platicaras un poco por qué es importante hablar de derecho comparado, porque es importante entender que el cumplimiento para el tema de las empresas en esta actualidad es importante no solo en México, sino en América Latina. Claro, pues mira, este diálogo que hoy vamos a tener se trata de que las personas puedan comprender un poco el ámbito de los negocios, ¿no? Okay. Nosotros aquí cotidianamente hablamos de derecho fiscal, hablamos de impuestos, hablamos de sanciones, todo lo que realiza la autoridad, los retos para defendernos ante la autoridad, etcétera. Pero todo esto también se da en un contexto empresarial, en un contexto de negocios. Por eso es importante entender cómo funcionan los negocios. Y jurídicamente en toda América Latina, pues tenemos figuras jurídicas similares respecto a la conformación de empresas. Digamos que existe una noción general de la empresa como una persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de que la empresa es una persona jurídica, pues estamos hablando de que la empresa como tal es individual, ¿no? Okay. Tiene sus propias características, tiene un nombre, tiene una razón para vivir, tiene una razón para existir, ¿no? Pero también tiene unas bases, unos fundamentos, y como todos los seres humanos, tiene unas libertades, tiene unos derechos, pero esos derechos pues no son, digamos, absolutos. También tiene unas obligaciones
y cuando no se cumplen esas obligaciones, pues pueden haber unas responsabilidades. Entonces, lo primero que quiero compartirle a los radioescuchas y también a quienes nos ven en redes sociales es que podamos pensar la empresa o los negocios, hablando de empresas, como unas personas, como una persona jurídica que tiene unas obligaciones, que tiene unos derechos y que por supuesto también tiene que desarrollar un objeto y un proyecto de vida, por decirlo de alguna manera, que en el caso de las empresas, pues es un objeto social, ¿no? Que va guiando qué actividades vamos realizando a lo largo y ancho de la vida empresarial. Muchísimas gracias, Luis. Y mira, como al principio lo mencionaba, hoy vamos a hablar también de seguridad jurídica y considero que este tema de seguridad jurídica no nada más en México, lo vuelvo a repetir, sino también en América Latina, resulta de suma importancia para hacer ese crecimiento empresarial que muchos países necesitan. ¿Y por qué me refiero a eso? Sabemos que, por ejemplo, actualmente en México el tema de la inversión es un tema complicado, ¿no? Generar confianza también respecto a esa seguridad jurídica que tú como empresa le puedes dar a alguien que quiera celebrar operaciones contigo, que quiera ser tu proveedor, no sé, ese tema de generar seguridad para atraer inversión es la base principal para que un negocio pueda crecer. Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, si tú en materia de cumplimiento no lo estás haciendo debidamente, ¿cómo vas a brindar esa seguridad a otra empresa que quiera celebrar alguna operación contigo? Correcto. Sí, mira, entonces entendiendo la empresa como una persona, pues cada persona tiene su personalidad, ¿no? Y es muy importante saber cuál es la personalidad de cada empresa. Entonces hay personas que les gusta respetar el semáforo en rojo, hay otras que ven que cuando van amarillo le aceleran, ¿no? Cuando van amarillo le aceleran para que no le agarre el rojo, hay otras que esperan pacientemente el verde, hay otras que no, cada uno tiene su personalidad, así también, digamos, las empresas tienen su propia personalidad y es muy importante en el mundo de los negocios actual saber la personalidad de las empresas. Entonces, saber cómo están conformadas corporativamente, si son empresas sanas, si las personas que conforman esas empresas, los socios, los accionistas, a su vez también tienen, digamos, ciertos valores, ciertos principios que no solamente dan certeza, confianza, seguridad a la hora de hacer negocios, sino también ayudan a que haya una certeza y una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy también en el mundo de los negocios entendemos que se habla de cultura organizacional, de cultura empresarial, y dentro de esa cultura, que son los valores, ¿no? Lo que decíamos ahora, respeto el semáforo porque es mi cultura, ¿no? Porque es mi personalidad y mi cultura, o me lo acelero porque hace parte de mi cultura, ¿no? No estamos diciendo que algo es bueno o es malo, es la cultura. Entonces, ¿cuál es la cultura de la organización? Es una cultura enfocada a cumplir la norma, es una cultura enfocada a ver por dónde nos desviamos de la norma y digamos que esa cultura, esos valores, pues me ayudan a entender con quién estoy haciendo negocios y también los riesgos que tengo yo como empresa a la hora de relacionarme con otras empresas, pues dependiendo de su cultura. Mira, es importante este tema de cultura organizacional, cultura de cumplimiento, porque a pesar de que es un tema que se ha estado ya desarrollando y del cual se está hablando, ya hay empresas que llevan a cabo, por ejemplo, el tema de due diligence, también hay personas que se resisten, ¿no?, a estos cambios, que cuando tú les hablas o les mencionas temas de cultura corporativa, lo que ya mencionamos, muchas veces piensan y dicen, ¿y eso para qué me sirve a mí como empresario, como socio accionista? ¿Yo para qué lo voy a utilizar? ¿Cuánto me va a costar a mí? Porque tú le hablas de un empresario, llegas con un proyecto y te va a decir, sí, está bien todo lo que me estás diciendo, ¿no? Pero ¿cuánto me va a costar? Entonces, esto que tú mencionas es muy importante porque si lo llevamos a la práctica y también un empresario pensando cómo quiere ver a su empresa en 5 años, cómo la quiere ver dentro de 10 años, entonces podríamos preguntarnos, ¿lo que yo estoy haciendo actualmente como empresario me va a ayudar a crecer, uno, de manera sostenible,
si yo estoy desconociendo actualmente cuáles son las reglas aplicables para este año. ¿A qué me refiero? Si yo sé qué es lo que está pasando en materia, por ejemplo, fiscal. Si yo sé qué está pasando en materia laboral, si sé qué está pasando en materia corporativa. Entonces, si yo no estoy actualizado respecto a este tipo de materias, ¿cómo voy a crear, cómo voy a tener un crecimiento sostenible para mi empresa? Claro, mira, esos son, digamos, hitos o momentos que las organizaciones han sufrido o han tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Digamos que hace unos años, por allá por los 80s, se empezó a hablar de calidad, ¿no? Entonces las empresas empezaron a enfocarse en la calidad. Y lo más importante para una empresa era la calidad. Entonces empezaron a generar sistemas que ayudaban a gestionar la calidad, como por ejemplo los sistemas que se fueron estandarizando como las ISO, las normas ISO, que eran normas enfocadas a la calidad. Entonces, ¿qué hacía el empresario? Veía este tema de calidad y decía, oye, voy a hacer una certificación de calidad, voy a invertir un dinero ahí, pero ¿yo qué voy a ganar? Pues vas a ganar que estás entrando en un sector de la competencia del mercado en donde la calidad es muy importante y la gente está dispuesta a pagar más, digamos, por un servicio o por un producto que tenga estándares de calidad. Ya luego en los 90s entró otro hito, ¿no? Que era como la reingeniería de los procesos. Entonces las empresas que funcionaban simplemente por funcionar empezaron a darse cuenta que era necesario implementar procesos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, estandarizar los procesos, crear cargos, roles, saber qué hacía cada cargo, ¿no? Identificar muy bien los procesos. Y lo mismo, había como una reticencia de decir, oye, pero me toca invertir un dinero para poder organizar mi esquema, ¿no? Y ahí tú has escuchado el tema de mi misión, mi visión y mi estructura organizacional y todo esto. Y eso lo vieron las empresas. Ya luego vienen dos hitos que me voy a saltar así rapidísimo. Y uno es el enfoque a la creatividad. Entonces las empresas enfocadas a la creatividad. Y hoy en día, el enfoque está puesto en las empresas, en la responsabilidad de las empresas frente a la sociedad. Entonces hablamos de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, empresas socialmente responsables, ambientalmente responsables, etc. Y dentro de esa responsabilidad, ¿no? Está el cumplimiento. Empresas que cumplen y que se muestran con unos valores, con unos principios que van más allá del discurso y que empiezan a acoger, digamos, estándares de cumplimiento de las normas, no porque toque, sino porque hay una cultura enfocada al cumplimiento. Y mira, así como mencionas, hay una cultura que va derivada o va enfocada al cumplimiento. También es cierto que actualmente, por ejemplo, las autoridades fiscales, hablando de este tema, fortaleciendo estos mecanismos de control mediante herramientas tecnológicas, también es lo que llevan a que las empresas, tengan o no una cultura de cumplimiento, deban adoptarlo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Por qué? Como les decía, actualmente este tema de recaudación, de que ya entre las dependencias hay una mayor comunicación, ya hay ese intercambio también de información, ¿no? Ya un intercambio de información de manera digital, tema de auditorías electrónicas. Por ejemplo, hace rato hablábamos en otro programa que tenemos que se llama Fiscalistas SOS, que no es publicidad, pero los invito a que también nos escuchen y nos vean. Hablábamos de temas hasta de responsabilidad solidaria, y parece que si hablamos de estos temas son cuestiones, enfoques diferentes, pero si entramos al estudio, Luis, considero que todo va relacionado, estamos de acuerdo, porque si tú tienes un cumplimiento de este lado, también en cuestión de cuando te llegue, por ejemplo, alguna auditoría, hablando de facultades de comprobación, pues vas a tener los mecanismos para demostrar si cumples o no cumples con tus contribuciones, o por otra parte, ¿no? Una responsabilidad solidaria. Si tú llevas a cabo este cumplimiento, bueno, cuando hablamos de una responsabilidad solidaria, hablamos de aquellas personas que tienen el control efectivo de la sociedad,
y cuando te determinen esta responsabilidad, tú mediante este cumplimiento que debías tener ya después de este análisis de riesgos, tú vas a decir, ¿sabes qué? Mira, esta es la información con la que yo cuento. ¿Sabes? Ya no, la autoridad fiscal ya no te va a agarrar con las manos en la masa, tú ya vas a tener todo documentado. Entonces es importante ver que este tema de cumplimiento, desde mi punto de vista, no son temas de cumplir nada más de este lado, no. Si tú lo haces, es para todo. Y en cualquier situación que tú estés ante cualquier autoridad fiscalizadora, vas a tener oportunidad de defender. Mira, ese punto que tocas es muy importante, pero digamos hay que ir un poquito más allá, y por eso es que de pronto mi introducción es para entender cómo funcionan las empresas desde el punto de vista de los procesos, de la calidad. Es decir, el sistema jurídico en general tiene que adaptarse a las realidades sociales en general. En este caso, en las empresas, el sistema jurídico debe, y los instrumentos jurídicos deben adaptarse a la realidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hablar de cumplimiento legal si no entendemos la organización, la empresa como tal. Y cada empresa, como cada persona, son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la clave en los sistemas de compliance? Que se pueda entender cada organización desde lo individual y establecer procesos que nos permitan, 1, gestionar riesgos; 2, documentar y tener medios de prueba ante una defensa; y 3, que ayuden y que sean un motor para la organización, o sea, que no sean un obstáculo, que no sean una piedra en el camino, sino que ayuden a que la organización alcance sus objetivos. Pues mira, yo te lo vuelvo a comentar desde mi punto de vista, todo esto se encuentra relacionado, porque teniendo un debido cumplimiento, yo a lo mejor lo vemos aquí como abogados fiscalistas, que cualquier situación que te llegue que lleve a cabo, ejercite la autoridad fiscal, pues que tú tengas esos medios o esos mecanismos para poder enfrentarlos y poder defenderte como contribuyente, ¿no? Por eso es que decía, todo está relacionado, a lo mejor me enfoqué más en el tema fiscal, pero bueno, lo que tú comentas también es muy importante, porque si vemos estos dos puntos o estas dos aristas o enfoques, también podremos observar que en ambos enfoques hay desafíos. Y claro, los desafíos, ¿para quiénes son? Para las organizaciones y o empresas. Entonces, totalmente, el éxito, hablando de este tema, éxito empresarial, ya no va a depender nada más entonces de un tema que tú tengas todo en cuestión fiscal, ¿no? Por ejemplo, tu cumplimiento fiscal, sino que también observes este tema organizacional y que veas si estás cumpliendo con los estándares que actualmente se requieren para que tú como empresa funciones debidamente. Entonces, totalmente, dos enfoques que no puedes perder actualmente, te repito, desde mi punto de vista, no puedes dejar uno del otro de lado. O sea, tienes totalmente que ir con ambos, y para eso te sirve cuando llevas un due diligence. O tú corriges. Sí, correcto, un due diligence y un compliance. Digamos que estos dos instrumentos son muy importantes. Si quieres, no sé si vamos a ir al corte o... No, todavía no nos mencionan en bueno, ahí estamos, ya estamos. Tienes 2 minutos para darnos tu idea, nos vamos a cortar. Ok, bueno, entonces voy a dividir la idea en dos. La primera parte es, por supuesto, que los programas de compliance y todo este ejercicio tiene que ser integral, ¿no? Las organizaciones son eso, organizaciones, o sea, vuelvo a reiterar el ejemplo de las personas. Entonces no podemos la mano decirle al pie que no lo necesita ni viceversa, ¿no? Todo se necesita y todo tiene una utilidad. Entonces, por ejemplo, el tema fiscal puede estar muy bien documentado, puede estar súper bien estructurado, pero si tenemos debilidades en temas laborales, pues igual la empresa va a seguir en riesgo. O si tenemos debilidades en temas corporativos, es decir, las relaciones entre los socios, cómo se toman las decisiones, todo este tema de quién va a controlar la empresa, etcétera, pues también se corren riesgos. Entonces, de lo que se trata es entender las organizaciones como una integralidad, justamente como tú lo dices, y poder establecer acciones de protección a esa integralidad, ¿no? Efectivamente, y bueno, ya estamos a punto de irnos a corte. Yo solo quiero mencionar, Luis, si tú me permites, que en este mundo aún más regulado,
el conocimiento jurídico ya se convierte en una herramienta no solo importante, sino indispensable para la supervivencia y el crecimiento de las empresas en América Latina. Y con esta idea nos vamos a corte y regresamos con ustedes a Estrada Fiscalistas. Estás escuchando Estrada Fiscalistas. El derecho aplicado a tu vida diaria, explicado por especialistas. Información legal que te acompaña en cada paso. Escucha Estrada Fiscalistas todos los miércoles a las 6 de la tarde a través del grupo Audiorama en Buenísima 1530 AM. Seguimos en Estrada Fiscalistas, tu ruta segura en el mundo legal. Regresamos con ustedes a Estrada Fiscalistas. Y bueno, antes de partir con el tema del cual deriva el programa del día de hoy, y por lo cual tenemos aquí al doctor Luis hablando de estos temas de cultura organizacional, de compliance, de due diligence, es importante que ustedes, las personas que nos están escuchando, sean contadores, sean abogados, sean empresarios, sean estudiantes, estén interesados en comenzar y crear su propia empresa para pequeñas y medianas empresas también, que entendamos que que debemos entender a las empresas y su funcionamiento desde un enfoque integral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un enfoque integral? No debemos de no debemos de olvidar que sí, obviamente, cumplir con tus obligaciones, por ejemplo, en materia fiscal, tener todo debidamente documentado de acuerdo a todo lo que nos señala el Código Fiscal, por ejemplo, la Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la IVA. Cumplir con estos temas sí es importante, pero también tenemos otra parte, que es el tema de cultura organizacional. Entonces, estos dos puntos son sumamente importantes en esta actualidad para que su empresa pueda tener un crecimiento sostenible y que hablemos también, bueno, que tengan éxito, ¿no? Yo les decía al principio, ¿cómo ves a tu empresa en 5 años? ¿Cómo la ves en 10 años? Entonces, a partir de ahí, ustedes pregúntense, ¿qué quiero para mi empresa? ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué crecimiento quiero tener? Y a partir de ahí, ustedes sabrán que tienen que desarrollar diversas estrategias para que puedan cumplir con ese objetivo, viéndolo desde distintas aristas. Entonces, es importante que sepamos que la cultura organizacional, que el tema de cultura y compliance, de cumplimiento también fiscal, es importante y que no debemos dejarlo de lado. Si teníamos esas ideas de que es caro, de que yo para qué lo necesito, esas ideas quedaron, con todo respeto, en el pasado. Tenemos que cumplir actualmente sí o sí con ellos si queremos tener una empresa con un crecimiento sostenible. Y pues bueno, ahora sí, partiendo de eso, ya me demoré mucho, Luis, pero ¿qué pasa en América Latina? Sí, no, mira, me parece muy interesante la recapitulación que tú haces. En efecto, pues las organizaciones, yo las veo como un ser vivo, ¿no? Que van avanzando, que tienen retos, que luego se equivocan, que luego aprenden, etcétera. Así son las organizaciones, las empresas como tal. Y por supuesto que siempre va a haber muchos riesgos, ¿no? Y hemos hablado acá de un enfoque integral, del cumplimiento de un enfoque integral. Y bueno, esto es algo muy amplio. De hecho, pues ya en México ya tenemos como una visión mucho más clara, por lo menos desde la parte jurídica, ya encontramos especialidades en materia de cumplimiento corporativo, compliance, maestrías. Eso nos habla de la importancia del tema, ¿no? Y también de la complejidad del tema. Pero en América Latina, digamos que el enfoque del compliance o del cumplimiento corporativo ha estado principalmente en dos puntos trascendentales. El primero tiene que ver con aspectos de anticorrupción. Entonces, todas las medidas que las empresas toman para evitar temas de corrupción, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo muy latente y muy de moda ahora que estamos en modo deporte, fútbol, ¿no?
no puedo decir nombres porque nos cobran por temas de marcas o derechos, pero estamos en tema de fútbol, de deporte, etcétera. Se está viviendo la pasión Exacto, sí, futbolera, ¿no? la pasión futbolera. Y conocemos, por ejemplo, que una de las organizaciones mundiales más importantes y más poderosas que gestiona del fútbol, ¿no? No puedo decir nombres, pero todos me entienden, pues ha estado involucrada en actos de corrupción. Sí, oye, aunque no nos cobren, no menciones, estamos hablando de corrupción. Temas de corrupción muy complejos, públicamente conocidos, ¿no? Para asignación de eventos deportivos, etcétera. Así es. Pero eso ha llevado a que se visibilicen temas de cumplimiento muy interesantes. Entonces, a quienes les gusta este tema y los deportes, yo los invito para que busquen la página de esa organización y vean cómo esa organización ha tomado medidas en materia de cumplimiento corporativo, antisoborno, en temas de antisoborno. Y el otro punto importante es el tema de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y evitar también la proliferación o financiamiento de proliferación de armas masivas, de destrucción masiva, perdón. Ese ha sido como los enfoques, corrupción y lo que llamamos PLD, prevención del lavado de dinero, o FT, financiamiento de terrorismo, y también todo lo que tiene que ver con evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en Latinoamérica el enfoque va más allá, va más enfocado a esa parte, ¿no? Lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, y tomar muchas acciones para proteger a las empresas, para que no estén inmiscuidas o relacionadas o cercanas a ese tipo de conductas. Oye, Luis, y hablando de esto, de América Latina, existe tú que obviamente eres especialista en estos temas y por eso estás aquí el día de hoy con nosotros. Existen, más bien, hay países que están llevando la batuta en estos temas de, por ejemplo, anticorrupción, cuestiones de transparencia, cuestiones de cumplimiento, cuestiones de compliance. Ya nos mencionaste una, ¿qué podemos decir? Un ente, una persona jurídica, no sé, que está llevando a cabo estas situaciones para evitar supuestamente actos de corrupción. En América Latina tenemos algo así, alguien que diga, México, deberías de voltear a ver a tal país que lo está haciendo mejor o que a lo mejor está desarrollando mecanismos, controles, que a lo mejor está desarrollando, o no sé, aprobó esta ley en tal materia y que podríamos tomarla como ejemplo. Mira, modestia aparte, modestia aparte, en Colombia se han dado varios avances muy importantes. El enfoque indudablemente es en temas de evitar los riesgos de lavado de activos, no se llama como tal allá lavado de dinero como tal, sino más bien lavado de activos en general, y financiamiento o financiación al terrorismo, y vía ley se ha regulado la obligatoriedad a las empresas de ciertas industrias, de ciertos sectores, de tener dentro de sus organizaciones sistemas de administración de riesgos de este tipo de operaciones. Entonces, en Colombia, por ejemplo, se habla de dos siglas, que es el SARLAF y el SAGRILAF. SARLAF, ¿no? SARLAF, SAGRILAF. Okay. Entonces, cuando hablamos de SARLAF, estamos hablando de un sistema de administración de riesgos. Eso es muy interesante, porque la ley, en vez de poner, digamos, una carga o una obligatoriedad per se, digamos, tal vez con un eufemismo o con un adorno, vamos, con un adorno para que suene bonito, ¿no? Para que suene bonito el tema, perdón, para que se escuche menos impositivo, ¿no? Menos impositivo, pues lo que ha hecho la autoridad del gobierno es decir, bueno, las empresas necesitan sistemas de administración de riesgos, es decir, ojo, todos tenemos un riesgo de estar relacionados de alguna manera con empresas o personas que puedan dedicarse a temas de lavado de activos o financiación al terrorismo y todo este tipo de situaciones. Entonces, las empresas lo que hacen es incluir dentro de su organización e implementar ese sistema para administrar. A mí me gusta más la palabra gestionar
que administrar, pero bueno, esta es una buena, una buena intención, pues, del Estado, y ya las empresas, pues, han tomado conciencia de que implementar ese tipo de sistemas les evita problemas legales, penales, pero también administrativos, multas, sanciones, etcétera. Entonces, ese es un tema muy, muy interesante que ha pasado en Colombia, principalmente en temas de entidades financieras, y hay, así como acá en México, que está la UIF, allá La en Unidad de Colombia. Inteligencia Financiera. Correcto, correcto. Allá en Colombia tenemos la UIAF, que es la unidad también de inteligencia financiera como tal. Entonces, este avance, pues es muy significativo, porque al crear un sistema nos habla de que no son acciones aisladas, sino que son acciones que deben ser coordinadas, y que son acciones que deben tener un paso a paso, un orden, una organización, y que llevarlas en ese orden, pues van a ayudar a las empresas no solamente a estar exenta de este tipo de riesgos, sino que si se ven relacionadas con algún tipo de actividad de esta índole, pues tengan un medio de prueba también para poder defender. Y el otro tema que existe, que hablaba ahora, que es el SAGRILAF, pero no sé si lo podemos desarrollar más adelante. Yo si quieres. creo que regresando del corte lo podemos desarrollar. Ya estamos a punto de irnos al segundo corte. Y para terminar con esta idea, Luis, yo vuelvo a mencionar, lo dejo sobre la mesa, en cuestión de que el gran desafío para América Latina y para las empresas que se encuentran en estas jurisdicciones no es únicamente el tema económico, estamos de acuerdo, va más allá, y es de lo que hablábamos, el tema institucional. Por una parte tenemos el tema económico, pero por otra parte tenemos lo institucional, y ambos son un desafío. Correcto. Entonces, para ello, las empresas que necesitan una estabilidad, pero también certeza jurídica, un acceso a un financiamiento obviamente lícito, y Claro. que cumplan con las reglas que cada país solicita, pues para poder tener, lo menciono, un desarrollo sostenible. Entonces, mientras estos retos persistan, la competitividad regional también y el crecimiento económico, desde mi punto de vista, va a seguir enfrentando obstáculos. Entonces, para también creo que hay empresas que están apostándole a esa legalidad, a esa innovación, a ese cumplimiento normativo, a ese cumplimiento que a lo mejor no te lo dice la ley, que no te obliga, pero que sin embargo resulta importante que tú lo lleves a cabo. Entonces, que no siempre lo veamos como una obligación, aunque porque no está en una ley no lo tengo que hacer. Sin embargo, que lo veas para que esto ayude a que tu empresa también tenga un crecimiento. Y bueno, después de todo este choro que les acabo de decir, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos con ustedes a Estrada Fiscalistas. Estás escuchando Estrada Fiscalistas. El derecho aplicado a tu vida diaria, explicado por especialistas, información legal que te acompaña en cada paso. Escucha Estrada Fiscalistas todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de Grupo Audiorama en Buenísima 1530 AM. Seguimos en Estrada Fiscalistas, tu ruta segura en el mundo legal. Regresamos con ustedes a Estrada Fiscalistas y no puede faltar los saludos. El día de hoy el doctor Freddy no los va a poder enviar, pero pues nosotros lo hacemos por él. Y quiero darle las gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales y también a través de la 1530 AM Buenísima. Y bueno, le mandamos saludos a nuestro seguidor y amigo Arturo Pastrana, quien nos está viendo, no sé desde dónde, pero de seguro nos está viendo y también nos está escuchando. También saludos a todos nuestros amigos del despacho de Estrada Fiscalistas, a nuestros amigos de IMEFI TV y a todos los que acompañan pues a la firma en este proyecto que hemos iniciado también en el programa de radio, a todos nuestros amigos y colaboradores, también al contador Miguel España, quien nos ha hecho
bueno, ya varias invitaciones al Club de Proveedores y quien, gracias a él y a sus gestiones, la semana pasada tuvimos al doctor Gerardo aquí en el programa hablando de sus sesiones y de la importancia de ello en materia empresarial. Y bueno, Luis, no sé si tú quisieras mandarle saludos a alguien. También me gustaría que antes de que termináramos el programa, nos compartieras tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, cuáles son, no sé si tienes próximos proyectos, en donde podríamos ir a escuchar algún tema, alguna conferencia tuya. Y bueno, pues el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias. Bueno, no, pues muchos saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en redes sociales, todas las personas que nos siguen también en redes sociales, y pues especialmente pues un saludo al doctor Freddy nuevamente, que realmente esperamos que esté mucho mejor y que pronto pues nos pueda acompañar aquí. Y bueno, un saludo también a todas las personas de nuestra firma, Confianza Abogados. Yo hice, no es publicidad, dices, pero Vas a decir Confianza Estrada, dije Confianza Abogados, tanto aquí en México como en Colombia y bueno, en los diferentes lugares donde tenemos la oportunidad de realizar nuestro trabajo. Y pues si gustan, será un honor que nos puedan seguir en redes sociales. Yo estoy en redes sociales como Luis Roballo Penagos en Facebook, en Instagram también por ahí estamos, también pueden seguirnos en lrinnovación.com, ahí también está como toda la información de un servidor y lo que tú decías, los proyectos que tenemos, las capacitaciones que podamos llegar a realizar, pues ahí las estaremos publicando. Entonces, LR Innovación, Luis Roballo, LR Innovación. Okay, no hay pierde. Y bueno, me comentabas, tenemos unas preguntas en redes sociales. Voy a permitirme leerlas y claro, como tenemos invitado de honor, bueno, va a ser el favor de contestar a la pregunta. Pero que sea fácil. Todo ese tema, nos dice Arturo Pastrana, yo creo que ya le vamos a cobrar a Arturo Pastrana en las asesorías que aquí le damos, porque hace preguntas muy interesantes. Hay que agradecerle porque es muy activo y un gran colaborador. Dice, todo este tema de la responsabilidad solidaria se puede incluir desde un buen gobierno corporativo, con reglamentos, lineamientos y políticas. Y mira, voy a dejar esta pregunta para Luis, pero Arturo Pastrana, no sé, y yo creo que sería bueno también que puedas ver el programa que tuvimos hace un ratito en Fiscalistas SOS. Abordamos un poco este tema de cómo te podría ayudar, cómo puedes tener una debida defensa y por qué sí es importante hablar de un buen gobierno corporativo para cuando no solo tengas una responsabilidad solidaria, sino cuando hablamos de otro tipo de temas que también podrías sufrir como contribuyente. Y ahora sí, Luis, claro, adelante. Sí, Arturo, no te vamos a dejar la tarea solamente, ojalá nos visites allá, pero también te vamos a comentar aquí algunas ideas al respecto. Por supuesto, hoy en día el tema de responsabilidad solidaria, sobre todo en materia fiscal, ¿no? En materia fiscal, la responsabilidad solidaria tiene una connotación, digamos, simpática, ¿no? Curiosa. ¿Sí se entiende? Sí, aquí, bueno, curiosa, porque se dice responsabilidad solidaria, pero en realidad es en inicio una responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? A la empresa le fincan una responsabilidad de un crédito fiscal, y la empresa es la que debería pagar ese crédito fiscal. Si la empresa con sus bienes no puede pagar el crédito fiscal, entonces lo que sucede es que los socios, los accionistas, deberán responder también con sus bienes siempre y cuando tengan el control de la organización y otro tipo de supuestos, ¿no? El control efectivo de la organización y otro tipo de supuestos, y que lo hayan tenido en el plazo en que se incurrió, digamos, en la falta o en el incumplimiento de la obligación. Entonces, en ese sentido, estamos hablando claramente de cómo se relacionan los socios y cómo son ahora necesarias implementar medidas para gestionar la relación de los socios y sus responsabilidades y sus obligaciones.
Esto quiere decir que desde elementos o instrumentos como los que tú indicas, reglamentos, lineamientos, políticas, etcétera, de gobierno corporativo o acuerdos entre socios, etcétera, de gobierno corporativo, se pueden gestionar primero las obligaciones y luego las responsabilidades de los socios respecto a este tipo de contingencias, que son muy específicas, son en materia fiscal, porque en materia general, pues se parte de la base que nuestra legislación mercantil en México tiene, digamos, muy estructurado cuál es la responsabilidad de cada socio, de cada accionista ante una responsabilidad legal, ¿no? Con un tercero. Entonces, claro que sí, sí se puede gestionar desde el gobierno corporativo la responsabilidad solidaria. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. Arturo nos da las gracias, dice que sí, respondimos a su pregunta y a las dudas que él tenía. De todos modos, ustedes ya saben que en caso de que quisieran ahondar más en ciertos temas, nos pueden buscar en Estrada Fiscalistas, en todas nuestras redes sociales, también en nuestra página web. Y también, bueno, pues ahora ya el doctor Luis nos dejó sus redes sociales, también pueden consultarlo a él. Digo, yo ya te estoy poniendo aquí de que todo el mundo te puede ir a consultar. Para eso estamos. Pero bueno, yo creo que para eso estamos. Esa es la idea de Estrada Fiscalistas, llevar el tema de cultura jurídica a lugares de manera rápida, fácil y con un lenguaje no tan técnico. No tan técnico, claro, eso es fundamental. Bueno, pues si quieres retomamos el tema donde nos quedamos del SAGRILAF, ¿no? Que son sistemas. El SAGRILAF es un sistema, me parece muy bonita la definición, porque dice que es un sistema de autocontrol, ¿no? Un sistema de autocontrol y gestión del riesgo. Autocontrol y gestión de riesgo, me encantan esas dos palabras, ¿no? Me parecen muy inspiradoras, autocontrol. Entonces, es una forma muy bonita de decir, oye, tu empresa tienes que tener las medidas para autorregularte, para autocuidarte, ¿no? Para protegerte, vamos a decir, autoprotegerte y poder gestionar tus riesgos. O sea, es muy importante saber que hay riesgos en materia de lavado de dinero, solamente, o de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Solamente el hecho de poder hacer una negociación con cualquier proveedor o con cualquier cliente genera un riesgo, ¿no? De tener accionistas genera un riesgo, de recibir un dinero por una inversión genera riesgos. Lo que hay que hacer no es huirle a los riesgos ni tenerles miedo, sino identificarlos y poder autocontrolarse para no caer en ellos, ¿no? Y también poder gestionarlos para que esos riesgos, si se llegaran a presentar, nosotros nos podamos defender de manera efectiva. En Colombia, este sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SAGRILAF, es un sistema obligatorio y está regulado por una entidad que semejante sería a la Secretaría de Economía en México, que allí se llama la Superintendencia de Sociedades. Entonces, la Superintendencia de Sociedades es la que regula las sociedades mercantiles, la que está pendiente de su actuación con respecto a la sociedad y, por supuesto, que es la que regula este tipo de implementación de sistemas con el objetivo de que las empresas, sobre todo el sector real, sean utilizadas para actividades ilícitas, ¿no? Aquí en México, haciendo la comparación del derecho, tenemos ya mucho más desarrollada la ley federal PIORPI, ¿no? La LF PIORPI. Ajá, la FP PIORPI, en donde pues básicamente busca algo muy similar, empezar a crear unos expedientes, identificar algunas actividades que tienen riesgo de estar relacionadas en temas de lavado de activos, etcétera, y que empieza a darnos ya elementos mucho más puntuales, que aquí voy a llegar a un punto común, y es en el sistema SAGRILAF y SARLAF de Colombia y en la PIORPI mexicana ya se está empezando a hablar de, uno, debido control de la organización, dos, está hablando de un responsable de ese cumplimiento, es decir, tiene que haber dentro de las organizaciones alguien que sea el doliente, que sea el responsable de implementar las medidas para evitar que las organizaciones estén
involucrarse en este tipo de conductas. En Colombia se habla del oficial de cumplimiento, en los sistemas es obligatorio tener un oficial de cumplimiento, y aquí en México ya empieza a darse esa necesidad también derivado de las reformas de la ley federal PIORPI. Ok, pues mira, con todo esto que mencionamos el día de hoy en el programa, considero que hablar de desafíos de América Latina y debería ir encaminado a que estos temas, como tú lo mencionas, corrupción, inseguridad jurídica, todos estos cambios constantes que sufren o que tienen los países en materia de las reglas del juego, cómo se va a jugar, cómo se va a hacer. Resulta difícil, sí, cumplir con obligaciones legales, pero por otra parte, resulta importante plantearse que si una empresa no regula este tipo de temas, como ya lo mencionamos, no pueden construir estas instituciones capaces de generar, uno, confianza, estabilidad, por ejemplo, y condiciones reales para que tengan un crecimiento, ¿no? Entonces, si no existe esta certeza jurídica, como yo te lo mencionaba, la inversión que va a pasar se va a detener. Y donde la inversión se detiene, también se va a delimitar no solo el desarrollo social, sino la generación de empleo, oportunidades para millones de personas. Y también, pues, si nosotros, yo les decía, cuando con el empresario llegas y le dices, te vendo este proyecto, necesitamos hacer esto, te va a decir cuánto te cuesta. Lo mismo digo, si no implementamos estos mecanismos dentro de las empresas, no van a tener un crecimiento económico, que no todo va encaminado para allá. Hablamos de crecimiento económico y un crecimiento institucional, pero si lo vemos desde ese punto, es importante comenzar a implementar estos mecanismos que ya nos comentó el doctor Luis dentro de sus organizaciones para prevenir también, para prevenir riesgos, para mitigarlos, y en caso de que ya no sea posible ni prevenir ni mitigar, también se encuentren en una situación en donde les sea posible a ustedes empresarios defender a su empresa, tener esos mecanismos para una debida defensa. Correcto, sí, y para como colofón o para ir terminando este tema que es tan interesante, quisiera plantear algunas reflexiones respecto de cómo crecen las organizaciones y también cómo se proyectan las organizaciones. Digamos que para las organizaciones, para las empresas como tal, uno de los puntos más importantes es su reputación. Hoy en día, el tema reputacional es supremamente importante, es clave para cualquier empresa. Si una empresa, la que sea, del tamaño que sea, se ve involucrada, se ve inmersa, se ve relacionada en un tema como, por ejemplo, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, aunque no sea culpable, ¿no? Sino se vea relacionada, ¿no? No haya, digamos, un debido proceso finalizado en todas sus partes y haya una responsabilidad penal como tal. Si estar inmersa o relacionada en estos temas le puede afectar la reputación gravemente, muy, muy gravemente. Sí, efectivamente. Perdón, te dejo terminar tu idea. No, sí, adelante, por favor. Pues mira, ya estamos a punto de terminar el programa del día de hoy. No queda más que agradecerte de parte de Estrada Fiscalistas, de Freddy Estrada y obviamente de tu servidora, el hecho de que nos hayas apoyado el día de hoy como conductor invitado. La verdad es que es un gusto para nosotros que estés el día de hoy aquí hablándonos de estos temas, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan las empresas en América Latina? ¿Cómo podemos apoyar, cómo podemos generar ese ambiente sustentable, no sé si está bien decirlo, sostenible para las empresas, que lo veamos como un enfoque integral, no como enfoques separados, y que definitivamente si lo vemos con este enfoque integral, vamos a tener un debido cumplimiento, pero también mecanismos de defensa para cuando alguna autoridad fiscal
ejercite algún acto administrativo en contra de los contribuyentes y ellos estén en esa situación para poder defenderse. Recuerden, todas las personas que nos ven y nos escuchan, en estos momentos es muy importante que implementen estos mecanismos, que haya un compliance fiscal, que haya un compliance corporativo, hasta laboral. Sabemos que han habido en estos últimos sexenios y en estos últimos 2 años también reformas a leyes importantes, a la ley de amparo, al Código Fiscal de la Federación, la última que fue la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que estas reformas sí o sí obligan no solo a los empresarios, sino también a los profesionistas, abogados, contadores, a mantenerse actualizados en qué es lo que está pasando en nuestro mundo jurídico. ¿Cómo puedo llevar a cabo una asesoría que funcione y que debemos acudir con esos con esos asesores que realmente sepan de qué están hablando y que sepan, o que a lo mejor tengamos ya conocimiento de cómo es que trabajan, etcétera? Entonces, ese es mi punto de vista. Les quiero agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan en Estrada Fiscalistas a través de la 1530 AM Buenísima. Muchísimas gracias a todas las personas que participan, que nos envían preguntas, que nos ven, que nos dan like. De verdad que sin ustedes este proyecto de Estrada Fiscalistas no sería posible. Les agradecemos y bueno, pues ustedes son la razón por la cual cada miércoles estamos trayendo invitados nuevos, temas nuevos, temas de interés. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde por la 1530 AM. Muchísimas gracias. No, Luis. muchas gracias a todos y bueno, un honor acá estar en este nuevo rol, ¿no? Este nuevo rol, y pues espero que haya sido de mucha utilidad. Estoy seguro que va a ser algo muy, muy interesante para las personas y nos vemos en una próxima ocasión. Estamos a su servicio. Pues ya saben dónde nos encontramos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Concluimos una emisión más de Estrada Fiscalistas, un espacio donde el derecho se explica con claridad y compromiso, defendiendo los derechos del contribuyente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.